Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de El Rincón Brujo, cápsulas de ciencia. En esta ocasión te voy a platicar acerca de los principios metodológicos de la geografía. Y antes de comenzar, quiero contextualizarte en lo siguiente. La geografía es también una ciencia y como ciencia hace uso de una cierta metodología que constituye un conjunto de procedimientos aplicables precisamente a la ciencia, es decir, las especificidades didácticas referidas a los métodos, técnicas, herramientas, procedimientos, actividades y recursos que se utilizan en la construcción de conocimientos geográficos. Así como ocurre en otras ciencias como la química o la biología, la geografía también hace uso del método científico, los pasos que tú ya conoces que forman parte de este método científico. Si tú quisieras ahondar un poco en las características de la ciencia y en los pasos del método científico, te invito a que busques el video en este mismo canal que se llama precisamente así, Características de la ciencia y del método científico, para que tengas un poco más de información acerca de este tema. Pero bueno, lo que es claro es que la geografía hace uso del método científico y por lo tanto la geografía también es considerada una ciencia. En este video vamos a analizar los principios metodológicos que utiliza la geografía y analicémoslo con lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado con qué facilidad los noticieros en la televisión y los periódicos presentan la información concerniente a los fenómenos físicos y humanos con tanta certeza? Te voy a dar un ejemplo. Estamos ahorita grabando este video en octubre del 2020 y hace apenas, si acaso, 2 semanas que el huracán Delta golpeó golpeó tierra mexicana, específicamente en la península de Yucatán. Por acá vemos la imagen. Y bueno, ¿cómo es posible que los geógrafos, climatólogos, etcétera, puedan predecir la fuerza del huracán? O puedan determinar, más que predecir, determinar la fuerza del huracán, puedan predecir el momento en el que va a tocar tierra y con base en esto puedan incluso establecer ciertos patrones de protección civil para evacuar a las personas y evitar en la medida de lo posible evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas. Bueno, entonces esto se puede hacer aplicando precisamente esa metodología. También incluso pueden determinar la trayectoria que va a seguir un huracán y hasta inferir en qué momento va a desaparecer, va a perder fuerza. Y bueno, eso en cuestión de fenómenos físicos, pero en cuestión de fenómenos humanos también, por ejemplo, habrás escuchado que de repente en las noticias dicen que cuando hay una marcha asistieron X número de personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden inferir o calcular la cantidad de personas que asistieron? Bueno, ese tipo de cosas se hacen precisamente aplicando cierta metodología que es la que vamos a mencionar a continuación. Empecemos con el principio de relación. Este principio busca la coordinación que existe entre los fenómenos y hechos físicos, biológicos y sociales que se producen en un lugar determinado y los fenómenos similares que se efectúan en otros sitios de la Tierra. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. El principio de relación estudia precisamente la relación que se da entre un hecho o fenómeno geográfico y cómo éste puede influir en la fauna, la flora, los grupos humanos, la hidrología, los materiales del suelo, etc. Entonces, ahorita hace un momento comentaba acerca del huracán Delta. Pues bueno, obviamente el huracán Delta es un fenómeno geográfico que tuvo mucha influencia en estos aspectos, tanto en la fauna, en la flora, en las personas, obviamente, entre otros aspectos. Esto es el principio de relación. Principio de causalidad. Este investiga las causas que producen un fenómeno o proceso geográfico determinado. Por ejemplo, cómo se origina una montaña, un sismo, un ciclón,
cómo se originan los cambios de temperatura, etc. Entonces, gracias al principio de causalidad podemos explicar, como te muestro en la imagen, cómo se forma un huracán. Entonces tenemos ahí la representación y esto nos lo permite explicar el principio de causalidad. ¿Cuál es la causa que lo origina? Entonces, ahí con el ejemplo. El siguiente principio se llama principio de extensión. Este localiza las regiones de la Tierra donde se presentan los hechos y estudia la transformación que sufren. Es decir, permite reconocer la magnitud en el tiempo y en el espacio, duración y alcance de los hechos y fenómenos geográficos. Por ejemplo, aquí el huracán Delta cambia mediante la acción de factores o agentes internos y externos a través del tiempo. Empiezan siendo una tormenta, quizás se va formando después un huracán, etcétera, hasta que después va desapareciendo y además tiene una trayectoria, como ya lo habíamos también comentado. Eso nos lo permite entender el principio de extensión. El siguiente es el principio de localización. En este principio nos permite determinar la localización precisa de los hechos y fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, su alcance, su magnitud en el tiempo y en el espacio. Es decir, ubica los lugares donde se presentan los hechos o se producen los fenómenos geográficos en la superficie terrestre. Obviamente con la definición pues nos va quedando muy claro porque se llama el principio de localización. Y los mapas en este sentido, para poder localizar los hechos o fenómenos geográficos, pues los mapas son los auxiliares más importantes precisamente para poderlos localizar, para poderlos ubicar, para poder determinar cuáles van a ser las áreas afectadas, ¿no? Los mapas son una herramienta sumamente importante en cuestiones de geografía. El siguiente principio es el principio de evolución, que estudia la transformación que sufren los hechos y los fenómenos geográficos, es decir, cómo van cambiando, como en el caso, por ejemplo, de lo que mencionábamos ahorita del huracán, cómo va precisamente ocurriendo ese cambio de convertirse de un ciclón tropical hasta convertirse en algo de mayor magnitud, hasta un huracán. En esta imagen te quise mostrar precisamente cómo van ocurriendo esos cambios. No estamos hablando del huracán Delta y cómo va primero de convertirse en una perturbación tropical, después se convierte en una depresión tropical, posteriormente en una tormenta tropical y finalmente en un huracán, con las características que tú mismo puedes verificar en esta imagen. Y por último, el principio de generalidad. El principio de generalidad estudia lo siguiente: repeticiones y similitudes entre fenómenos. Cabe recordar que se debe acatar al estudio de una generalización a nivel macro, ya que se haya obtenido el conocimiento en la parte local de un acontecimiento o fenómeno, se podrá dar la comprensión por medio de un estudio profundo de lo que se acontece desde una esfera local a lo internacional. Es decir, podemos primero entender lo que pasa en una región, en un hecho o fenómeno geográfico, para después poder generalizarlo y poder entender lo que pasa en otros lugares. En ese sentido, en esta ocasión, con el ejemplo que te quiero mostrar aquí, cuando comparamos las consecuencias causadas por huracanes de igual nivel en determinados sitios, en diferentes sitios. Y bueno, pues este es el principio. Por ejemplo, aquí te pongo el ejemplo, la comparación de tamaño de los huracanes en los últimos tiempos, cuando se comparan los tamaños y cuando se comparan los efectos que estos huracanes han producido en una región, y se puede generalizar también para otras regiones. Y bueno, pues estos son los principios metodológicos que utiliza la geografía. Agradezco que hayas visto este video y te invito a suscribirte para que me apoyes en el crecimiento de este proyecto y poder llegar a más personas. Agradezco mucho tu atención y nos vemos hasta el próximo video.